que está ocurriendo en Venezuela en los últimos días no es nada improvisado. Es el resultado de esto que va a ocurrir el próximo 20 de agosto. Y es que de verdad, mucha gente que ha vivido en los últimos meses de este beneficio que les ha proporcionado el poder cobrar por sus dólares cada día más y más a través de este famoso Dollar Today y de todos estos estadísticas y datos que suministran las diferentes casas de cambio en Cúcuta. Esto que viene el 20 de agosto es para ellos el fin de uno de los episodios más sangrientos financieramente para un país como Venezuela. Un país al cual le han sacado de sus venas la sangre en los últimos años. Desde que en Colombia, en el año 2000, el gobierno se ideó esta resolución 8, que permitió esa doble cotización del bolívar, que permitió desde ese año que a través de las casas de cambio en Colombia, tantos millones de bolívares, tantos millones de productos venezolanos salieran por la frontera hacia Colombia para ser revendidos, producto del contrabando. Es que ese patrón oro que se estaba usando anteriormente en el siglo XIX, que servía como respaldo de todos estos billetes que se emitían, este patrón oro que luego de la Primera Guerra Mundial, cuando los países empezaron a emitir más cantidad de billetes de lo que estaba respaldado por el oro, fue cuando se ideó el famoso acuerdo Bretton Woods, que fijaba el dólar como una divisa internacional anclada a una cantidad equivalente en oro, hasta que en el año 1971 esto fracasó, esto se quebró, y fue así como el dólar continuó siendo usado con la confianza de los poseedores de estos billetes, mas no con el respaldo de una equivalencia en oro. Es así como el presidente Maduro de Venezuela ha seguido el mismo proceso histórico, generando con el patrón petróleo un sistema monetario, cuya unidad monetaria es una cantidad determinada de petróleo, que en este caso en Venezuela se llama petro y que equivale a un barril de petróleo. Y esta medida implementada, inventada y creada por el presidente Maduro, es una fiel copia de la forma como se trabajaba en el siglo XIX. Pero en este caso específico va a haber un respaldo real y una equivalencia real en petróleo. Ya ustedes saben que Venezuela es el país con las reservas de petróleo más grandes de todo el mundo. Y fue así como recientemente, y por idea del Banco Central de Venezuela, se van a crear unos fondos respaldados por 29.000 millones de barriles de petróleo de la zona de la Franja de la Orinoquía. Y este respaldo en petróleo, como si fuese oro, va a respaldar todos estos billetes que se van a emitir. Porque la moneda de este nuevo cono monetario en Venezuela, este bolívar soberano, va a ser en conjunto con el petro, que prácticamente el petro va a ser la real nueva moneda monetaria de Venezuela. Porque a partir del petro es como se crea este sistema monetario, respaldado por todo este petróleo que hay en Venezuela. Así que si están escasos los dólares, y por eso el dólar Today ha aprovechado esta coyuntura para subirlo indiscriminadamente. Ahora este petro, que equivale al valor de un barril de petróleo, 60 a 66 dólares el barril, va a ser una forma indirecta de que Venezuela, de la noche a la mañana, tenga dólares nuevamente. Esperemos ese día, el 20 de agosto, cuando se va a saber exactamente cuántos bolívares soberanos equivale a un petro a partir de ese día cero, de ese primer día, a partir de ese 20 de agosto,
la economía venezolana nuevamente va a poder repotenciarse, va a poder nuevamente volver a crecer. Y no como ahora que ustedes ven el dólar today, 3.800.000 bolívares por dólar, cuando en mayo estaba como 600.000 bolívares. ¡Qué escándalo! Esto no tiene carta de presentación. Que 3 personas en Miami a su amaño creen un dato con el cual se mueve la economía venezolana. Todas estas hambrunas que ustedes han pasado no ha sido por culpa de Maduro, ha sido por culpa de esta resolución 8, emanada durante el gobierno del presidente Pastrana en Colombia, y que permitió que estas casas de cambio aprovechasen esta coyuntura para que se saqueara la economía venezolana y se contrabandeara hacia Colombia. Esto junto con la caída del petróleo en el 2014, que tampoco fue invento del presidente Maduro, y es Maduro quien en este momento, aprovechando esta creación de este petróleo, patrón petróleo como sistema monetario, que va a tener como unidad monetaria el petro, va a poder digitalmente mover la economía de Venezuela. Una vez que se sepa cuánto vale un petro en bolívar soberano, a partir de ese instante, en Venezuela se va a saber cuánto vale un dólar en bolívares. Y no como ahora, que todo depende del dólar today. Esto que viene para ustedes, los venezolanos, algo nuevo, algo novedoso, algo que va a dar crecimiento a su país. Esto no se ve todos los días, esto no se ve en todas partes y a toda hora. Esto va a ser un evento histórico y va a ser el comienzo del fin del dólar today. De una oficina en Miami, desde donde se maneja la economía venezolana, desde los Estados Unidos, donde se ha bloqueado a Venezuela, se han embargado sus cuentas, se ha evitado que pueda emitir Venezuela bonos soberanos para ser cambiados por dólar, donde se ha eliminado al mínimo común todo lo que es el dólar en Venezuela, y lo poquito que queda al amaño, al gusto de los 3 funcionarios de Dollar Today en Miami. Y esto ya es historia patria a partir del próximo 20 de agosto. Si te gusta, dale like, suscríbete. Aquí en Medellín, Colombia, Santiago Gutiérrez Villegas. Tengan un feliz día.